Hola amigos de las motos y motores. Bueno, estoy haciendo video, mucho frío, demasiado. Tanto frío económico como de temperatura. Este es un consejo que les quiero dar. Yo lo implemento. Cuando tenemos que reparar así sea una moto, un auto, una pickup, un camión, cualquier vehículo. Ahora acá que estamos en época de crisis, les recomiendo lo mejor es comprar primero lo más caro. Porque después los otros se hacen más livianos. No comprar primero lo más barato y nos dejamos lo más caro para el último, porque nos va a costar más. Porque día a día los precios van subiendo. Yo tenía que comprar, por ejemplo, para mi Honda, el neumático. Este neumático no se consigue esta medida. Es muy difícil de conseguir. Es 110, 100, 17. 17, los dos últimos números son la medida de la llanta. ¿Sí? Esta cubierta, este neumático tenía un problema. Estaba tan estirado ya el talón, los gomeros al desarmar, lo estiraron tanto que no entraba presión en la llanta. Entonces mordía la cámara y la rompía, le iba pinchando. Entonces lo que hice fue, hace más o menos 2 meses, un neumático parecido a este, no la misma medida. Ahora tiene unos tacos así grandes, ¿no? Salía acá unos, no recuerdo bien, 18.000 pesos. Y encontré uno hace poco por estas páginas de internet de compra y venta, nuevo, flamante, 45.000 pesos. Una barbaridad, es un sueldo acá, un salario. Entonces busqué usados, estuve buscando usados hacía rato y conseguí esta. Usada, está a la mitad, está a la mitad, pero no es la misma medida, es aparte una marca que yo no la conozco, CST, es toda la marca, procedencia de China, y la medida es 110, 90, 17, pero acá si yo la miro, vamos a compararla con esta, vemos acá el ancho, desde acá arriba la cámara, sí. Así lo tomaré. ¿Ven? El ancho prácticamente lo mismo. Y la altura también es prácticamente... Esta, claro, con los tacos es 1 pulgada más alto. O 2 pulgadas, porque esto tiene de abajo y de arriba. Pero bueno, no puedo gastar ese dinero. Bueno, acá. No puedo gastar ese dinero. Después otra cosa que tenemos que ver es el sentido de giro. Por lo general, acá está la flecha, Entonces, si la moto está hacia aquel lado, la rueda tiene que girar así. ¿Sí? Por lo general, en muchos neumáticos comunes no influye el giro. Ahora sí, con banda de acero sí, porque la banda se esfuerza así. Si uno le cambia el giro, la banda va a querer hacer esto y se nos va a deformar el neumático. ¿Sí? No va a quedar medio ovalado. ¿Sí? Bueno, yo acá ya he cambiado también el protector de rayos. No hacía falta, pero lo cambié. Y también acá cambio las pastillas de freno, las cintas de freno, por estas. Son usadas pero están mucho mejor que las mías. Así que esto también lo voy a cambiar, por estas. ¿Recuerdan el último video que les dije que en mi Honda la luz, regulando tenía una luz fuerte? Y al acelerar la luz disminuía. Yo pensaba que había un problema en el regulador de voltaje o en el estator, no sabía bien, hay un corto hay un corto acá. Entonces vamos a mirar ahora acá en la instalación, porque a ustedes les puede llegar a pasar y los va a volver loco esta reparación. Miren la ficha, no sé si notan. ¿Ven? Se estaba fundiendo, se estaba quemando este contacto. Entonces yo como desarmé toda la instalación, porque yo le iba a hacer sin luces, y después dije voy a hacer una luz, atrás y adelante, un farol, nada más. Y vi esto, miren, este cable, ¿ve que tiene acá algo de verde? Estaba unido a este, así.
Y acá era donde me hacía el cortocircuito esto. Yo al acelerar más, el plástico del cable se ablanda y hacía mayor contacto y hacía un corto esto. Este trae dos clases de negativo, un negativo a chasis y el otro por cables, ¿va a ver? A la bobina de alta. Y acá supongo que estaba el problema, ¿ven? Cosa que si uno tiene que reparar algo así, se vuelve loco y no encuentra nunca la falla. Yo porque saqué todos los aislantes del cable, cintiladora que tenía, todo enroscado, y encontré esto. Es una cosa increíble y algo que nos va a volver locos. Ni un mejor especialista en electricidad lo va a poder encontrar, porque estaba todo adentro está, de un aislante, ¿sí? ¿Quién encuentra esta falla? Hay que comprar una estación eléctrica nueva y poner toda la estación nueva, que no es difícil porque cada ficha está hermanada, o sea, cada ficha va con su correspondiente, acá le decimos macho y hembra, ¿no? Porque una enchufa dentro de la otra. Y entonces no hay problema de equivocarse al armar una instalación nueva. Bueno, espero que el árbol de leva está bien. Ya la próxima voy a sacar el motor para verlo. Pero el árbol de leva no es tan caro. Y yo creo que debe estar bien el árbol de leva. Pero con solamente sacar la tapa de válvulas ya lo voy a poder ver cómo está, sin tener que sacar el motor. Bueno, pero ya vamos a ver qué hacemos. Por ahora, mi prioridad era el neumático, ¿viste? Porque el neumático era lo más caro. Suerte conseguí esta usadita. Bueno, quiero mandar un saludito. A ver si la cámara me toma. Hay un tal Aranda también de Santiago del Estero. Quizás somos familiares, porque mi padre era de allá. ¿Sí? A ver, acá tenemos otro poquito. Acá está, José Aranda, sí. No sé de qué localidad, debe ser de la capital. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Acá estoy haciendo